Nosotros somos el programa de Magíster en Banca y Mercados Financieros. Tenemos ya varios años impartiendo este programa, hemos tenido bastante éxito y todas las evaluaciones que hemos hecho son muy positivas. Hemos advertido que existe un interés por contar con un programa quizás un poco más corto. La idea es cubrir las necesidades que enfrenta hoy día un profesional de la banca del nivel intermedio que está pensando en proyectar su carrera, en reforzar su expectativa de desarrollo profesional, y eso es lo que buscamos ofrecer, no solo para la banca, sino que también para el sistema financiero en su conjunto. Creo que es importante, como valor agregado, el networking que se genera en este tipo de programas formativos, de diplomados. Eso también enriquece mucho la posibilidad de seguir desarrollándose en el mercado laboral. Para nosotros hay ciertos temas que tienen una perspectiva de futuro. Por ejemplo, riesgos. Es una gran temática. Hoy día hay mucho interés, mucha preocupación y necesitamos reforzar la capacitación en esa área. Lo mismo en el tema de cumplimiento. Hoy día el foco es cumplimiento. Queremos aprovechar la experiencia acumulada y ofrecer un producto de muy buena calidad pensando en la banca del futuro. Yo diría que estamos y queremos reforzar esa línea de trabajo. Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este nuevo seminario que dicta la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través de su Magíster en Banca y Mercados Financieros y su nuevo diplomado en Gestión Financiera. Esta tarde nos va a acompañar el profesor de nuestro programa, Rodrigo Ibáñez, para una conferencia sobre el valor de la diversificación en la cartera de inversiones. Está en unos minutos a llegar a esta conferencia y por lo tanto para introducir esta interesante charla que tendremos esta tarde, vamos a dar alguna información sobre el nuevo diplomado en gestión de instituciones financieras que a partir de abril del próximo año va a dictar nuestra casa de estudios. Avalado un poco en la experiencia que tiene el magíster ya de varias generaciones, hemos pensado que el mercado en estos momentos de cambios necesita una especialización a lo mejor de menor tiempo y también que pueda ser asequible para alumnos de regiones. Por eso el doctor Enrique Marshall, quien es el director de este programa y quien fue ex vicepresidente del Banco Central, en conjunto con el Instituto Subercaseaux, ha ido diseñando un poco este programa con algunos cursos fundamentales de cumplimiento, gestión de riesgos, marketing financiero, innovación en fintech, regulación y cumplimiento, contabilidad, etcétera, con una vasta experiencia de profesores, fundamentalmente la mayoría de ellos pertenecientes a la Universidad Católica, pero también ejecutivos de la banca, de los distintos bancos que a través de los años han logrado algún tipo de convenio con nosotros, como el Banco Santander, el Banco BCI y el Banco de Chile fundamentalmente, y por lo tanto va a ser en un formato virtual. Las clases van a ser los días miércoles por la tarde, de 6:30 a 9 de la noche, en un formato Zoom, con un apoyo de la plataforma virtual que tiene el programa. Y al finalizar estos cursos vamos a tener un seminario de integración de contenidos. Este diplomado se va a ofrecer ¿cómo se llama?, a partir del mes de abril y tiene la duración de un año, como decíamos. Si puede avanzar yo porque ya llegó Rodrigo, estábamos rellenando un poco, por si acaso Rodrigo se atrasaba algunos minutos. Ahí están un poco los profesores, tenemos varios gerentes de banco, el mismo Rodrigo que nos acompaña. Este es un programa que se puede pagar en 12 cuotas, que tiene un valor de 2.900.000, hay becas de hasta un 30%, y cualquier información que quieran recabar sobre el mismo, ahí les dejamos un enlace a la página web del programa, que está al finalizar, y también les dejamos el mail del programa para que nos puedan contactar por si tienen alguna consulta. Estamos también organizando algunos webinars sobre el diplomado y también vamos a estar en algunas ferias laborales como la del Banco BCI y Banco Estado sobre la materia. Así que ya tenemos a nuestro destacado profesor y gerente de Banchile Inversiones, que va a presentar a continuación el doctor Enrique Marshall. Así que dejo con él la palabra para que puedan
analizar este interesante seminario. Muchas gracias. Gracias, Gianfranco. Tenemos un gran tema para esta tarde. El título de la conferencia que va a ser ofrecida es El valor de la diversificación en las carteras de inversión. En los últimos 3 o 4 años hemos tenido mucha turbulencia en los mercados financieros y ha surgido mucha preocupación respecto de la gestión de los fondos, de las carteras, de los fondos de pensiones. Nos hemos sorprendido con altibajos, con variaciones significativas en las valorizaciones de estas carteras. Entonces, se trata de un tema que está muy en la agenda pública, en la preocupación del público y por tanto creo que es una excelente oportunidad para hacer una reflexión sobre esta materia. Tenemos como expositor a una persona avesada, conocedora, experimentada, como es Rodrigo Ibáñez. Él es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por lo tanto es un hombre de la casa. Le damos la bienvenida en esos términos. Él tiene también un magíster en economía y un MBA de la Universidad de Chile. Y actualmente se desempeña como gerente de administración de cartera en Banchile Inversiones. Entonces, es claro que Rodrigo tiene todas las credenciales como para brindarnos una buena visión del tema que se ha propuesto para esta tarde. Rodrigo, te entrego la palabra. Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien y les agradezco la oportunidad de poder presentar estos temas que son muy relevantes en general para todo el público y que, como decía Enrique, han estado en boga en términos de lo que han sido las dinámicas de las carteras de inversión en los últimos años. Voy a compartir una presentación en donde mi idea es fundamentalmente poder abordar el cómo la diversificación de inversiones es importante desde la perspectiva de cómo los portafolios se comportan en el tiempo, pero también en esta instancia poder hacer una aproximación a cuál es el rol que cumplen los distintos activos financieros en las carteras de inversión, la renta fija, la renta variable y más aún hoy día los activos alternativos, que son diversificadores de las carteras y que de esa manera nos permiten controlar de mejor manera el riesgo. Entonces, en ese desafío, básicamente voy a hablar de lo que es la gestión de los portfolios muy en general, para después ver el rol que tienen los activos financieros en los portfolios, cuáles son los factores que los afectan, qué ha ocurrido en los últimos años con un tecnicismo que hay, que el portfolio 60% acciones, 40% bonos, o al revés también puede ser 60 bonos, 40 acciones, que el portfolio diversificado. Han ocurrido algunas cosas y algunas críticas en ese sentido, y hacia dónde vamos en términos de la diversificación y qué elementos podemos concluir a propósito de lo anteriormente descrito. La aproximación que quiero darles, la verdad, es, por un lado, empezar a hacer una inmersión en estos temas y también desde una perspectiva práctica lo que nos ha tocado vivir en los últimos años en una etapa de mi vida profesional como una estratega de inversiones, la administradora de fondos y hoy día con una responsabilidad que es estar a cargo de lo que son la administración de cartera, que son los mandatos discrecionales que nos dan los principales clientes de la corporación. Entonces voy a comenzar por esta gestión de portafolio. Y la gestión de portafolio tiene distintas etapas. Y la verdad es que desde una perspectiva algo más simple y que a la vez congregue todos los elementos de la gestión de portafolio, siempre es importante, antes de hablar de identificación, de rendimiento, de ese tipo de cosas, cuáles son los objetivos de inversión. Y hay muchos objetivos de inversión. Una persona natural puede invertir en una cartera de inversiones para propósitos como comprarse un auto, para poner el pie por una casa propia, por un propósito de dejarle alguna herencia a las futuras generaciones, o también para las pensiones. Entonces, el objetivo de inversión es muy diverso y el objetivo de inversión va a determinar otro elemento que es muy importante, que es el horizonte de inversión. Si mi objetivo de inversión, si yo quiero invertir mis ahorros para, de alguna forma, ir juntando desde ya recursos para mi jubilación, mi horizonte de inversión va a ser relativamente largo y voy a tener, en ese sentido, espacio para que maduren muchas inversiones que hoy día se pueden ver muy
baratas o con mucho potencial y que el día de mañana en un largo plazo pueden madurar. Pero, por ejemplo, si mi objetivo de inversión es distinto y lo que yo estoy buscando es juntar el pie para una casa que tengo como idea, poder comprármela en un año y medio más, ahí también el horizonte de inversión en consecuencia va a ser otro, más corto, un año y medio más, y los activos financieros que entran ahí para lograr ese objetivo de inversión que me he planteado, que es lograr un pie suficiente para una vivienda, son otros también. Entonces, lo primero y que es muy importante siempre a la hora de armar un portafolio y ver cómo uno lo diversifica, cómo lo expone a distintas fuerzas en vez de a una sola, es tener muy claro cuál es el objetivo de inversión, ya que eso va de la mano del horizonte de inversión. En el caso de lo que es el perfil de riesgo, también es muy importante, ya que las personas tienen por naturaleza diferentes tolerancias al riesgo y las empresas, las personas jurídicas también, dependiendo cuál es el mandato para los cuales tienen un cierto nivel de activos para invertir. Y en ese sentido uno podría catalogarlo en tres grandes grupos. Están los perfiles de riesgo agresivos, en donde yo estoy dispuesto a invertir en aquellas clases de activos que tienen mucho potencial de rentabilidad, pero al mismo tiempo tengo altas probabilidades de tener periodos en los cuales puedo perder capital y por ende también voy a tener una mayor volatilidad, va a ser más errática la dinámica que tengan esos activos en el tiempo en términos de su rendimiento. O puedo tener un perfil de riesgo conservador, en donde tengo una poca tolerancia al riesgo y lo que yo prefiero es tener una cierta estabilidad en mi patrimonio y que vaya creciendo por lo menos en función de lo que es la inflación y algo más, pero sin tomar muchos riesgos en ese sentido. O puedo ser un poquito de las dos cosas, que son los moderados, en donde yo tengo una cierta tolerancia al riesgo, pero yo tengo un máximo de exposición que puedo tener, por ejemplo, en los activos de renta variable, que son los que agregan mayor riesgo. Entonces, un segundo elemento es el perfil de riesgo que uno tiene y que mezclado con el objetivo de inversión ya le dan una cierta forma a cómo vamos a construir un portafolio. Por ejemplo, yo podría tener un objetivo de invertir para la educación de mis hijos, yo tengo un perfil de riesgo moderado, ya tengo dos elementos solucionados y eso va a decir mucho respecto también a cómo yo puedo diversificar y en qué cosa. Un tercer elemento que también es importante, no solo para los gestores de portafolio, sino también para quien invierte, es saber cuál es el índice de referencia, contra qué me voy a comparar. Quizás un perfil conservador lo que va a querer es ganarle a la inflación o obtener al menos la UEF. Y en ese caso el benchmark sería la UEF. Entonces yo tengo un horizonte de inversión de un determinado plazo, yo soy conservador y yo quiero invertir para rentar al menos la UEF, por ejemplo. Y ahí yo tengo un índice de referencia. O también otro índice de referencia podría ser, yo quiero tener un rendimiento que al menos sea equivalente a lo que tiene el multifondo C de las AFP, por ejemplo. Y ese sería el caso más típico de una persona que tiene un horizonte de inversión mediano, de mediano plazo, que tiene un perfil moderado y que va a invertir tratando de obtener al menos lo que hace el fondo C, por ejemplo. O podría existir también en el caso de un perfil más bien agresivo, un índice de referencia en donde yo voy y busco el índice que congrega a las bolsas del mundo y mi objetivo sería tratar de batir a ese índice o al menos rentar como él. Entonces, también dentro de la gestión de los portafolios, muy importante el índice de referencia, ya que eso me da una base de comparación tanto para el inversionista como para el gestor de portafolio, los que son los portfolios managers. Y finalmente eso también me va a permitir gestionar de mejor forma el riesgo, que es el último componente de esto, donde ahí juega un rol muy importante la diversificación. Por ejemplo, si es que yo soy un perfil de riesgo más bien conservador, yo quiero ganarle a la UEF, ese es mi índice de referencia, yo también quiero gestionar el riesgo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a diversificar, voy a mitigar el riesgo idiosincrático de cada instrumento financiero, muchos de ellos, y probablemente lo que voy a hacer ahí es invertir en una cartera, puede ser de bonos o puede ser de instrumentos del money market expuestos a la UEF. Entonces la diversificación es un componente, es una parte de la gestión de los portafolios que típicamente se asocia a cómo vamos nosotros gestionando el riesgo de nuestras
inversiones. En términos súper sencillos, lo que nos decían los profesores de finanzas es que aquí la diversificación lo que permite es que cuando se quiebra un huevo, no se quiebra toda la estructura de inversiones, ya que ponemos los huevos en distintas canastas, dicho en términos muy coloquiales o muy sencillos. Entonces, lo primero, o el primer factor que me es importante dejar bien en claro es que la diversificación forma parte de este proceso de la gestión de portfolio y está más asociado a lo que es la gestión más bien del riesgo del portafolio. ¿Y por qué? Porque cuando uno arma un portafolio, y aquí voy a colocar el caso más tradicional, que es el caso en donde uno invierte en muchos activos, como por ejemplo aquel cliente o aquella institución que tiene como objetivo batir al fondo C de las AFP, al multifondo que invierte en muchas clases de activos. Entonces, las principales clases de activos que existen las podríamos categorizar en cuatro. Están los instrumentos del money market, que son instrumentos que invierten en depósitos, fundamentalmente bancarios, y que el rol que tienen en un portafolio de inversión típico es servir como el cash, como la caja. Es como la plata que uno tiene en el bolsillo, pero la tiene en el portafolio, que es plata que está ahí disponible para tomar cualquier oportunidad que pueda darse. Otra clase de activo que aparece en un portafolio de inversión es la renta fija. Y la renta fija, el rol clásico que tiene en un portafolio, es un rol de protección, en el sentido de que la renta fija lo que busca es darle una cierta estabilidad al portafolio, pero al mismo tiempo ya logra también o persigue un cierto objetivo de rentabilidad, típicamente algo por sobre la UF. Tiene un doble rol. Y después ya viene la renta variable, donde la renta variable lo que se busca básicamente es obtener un mayor retorno, una apreciación del capital, y ahora último, en los últimos años, valga la redundancia, se ha agregado ya los activos alternativos como una nueva clase de activos que no solo está disponible para aquellos inversionistas institucionales o de muy largo plazo, sino que cada vez más están presentes en los portafolios de las personas naturales. Me voy a detener después a hablar un poco respecto a esta clase de activo, que es muy importante desde el punto de vista de los retornos que se pueden obtener y también qué tanta descorrelación o qué tan distinto es el retorno que nos pueden entregar esos activos respecto a los tradicionales, como es el money market, la renta fija, la renta variable y los activos alternativos. Entonces, en términos muy sencillos, el money market es la caja, la renta fija lo que busca es dar una cierta estabilidad al portfolio con un objetivo de retorno, pero no muy importante, y la renta variable es donde sí, ahí está muy plasmado el objetivo de retorno y eso es la fuente de variabilidad, de volatilidad también que tiene el portafolio, y finalmente están los activos alternativos, que es un activo relativamente nuevo en los portfolios de las personas, que lo que busca es retorno y también tener una dinámica en esa porción del portafolio algo distinta a lo que es los activos tradicionales. En el caso de las acciones, y por eso puse ahí el cuadro al lado, uno podría tener diferentes estrategias. En las acciones podemos tener estrategias regionales, podemos invertir en Chile, fuera de Chile, hoy día muy democratizado esto con los ETF, podemos invertir en acciones de compañías de alto potencial de crecimiento o en compañías maduras, lo que es el growth value, podemos invertir en compañías grandes que tienen una importante capitalización, que es el large, o empresas mid o small cap, que son compañías que tienen menor capitalización y que típicamente también tienen más potencial de crecimiento. Todos esos tipos de exposiciones en acciones, la verdad que existen en el mercado, ya sea a través de ETF, a través de fondos mutuos, uno lo puede hacer directamente a partir de la compra de instrumentos de renta variable. En el caso de la renta fija, esa protección, ese retorno, ¿cómo la puedo lograr? Podemos invertir en deuda emitida por los gobiernos, podemos invertir en deuda emitida por compañías de alto grado de inversión, que son compañías que en general la probabilidad de que no devuelvan los fondos que uno les presta a través de la compra de un bono es muy baja, es prácticamente cero. Y también existen compañías hoy día high yield o de alto rendimiento que pagan una buena tasa de interés a quien les presta plata, pero al mismo tiempo hay una mayor probabilidad de que no devuelvan los fondos y eso le da un poquito más de, por así decirlo, rendimiento o volatilidad a la parte de la renta fija. Y finalmente también están los activos reales, en donde están típicamente lo que son el real estate, perdón, que se transa, lo que es inmobiliario pero líquido,
o los commodities, en donde ahí típicamente uno escucha muchas veces que el oro, el petróleo pueden actuar también como, entre otros, activos financieros. Entonces, en un portfolio de inversiones pueden existir todos estos activos, puede existir alguno de ellos, puede existir alguna combinación de ellos, pero lo más general es que tengamos portfolio con cada uno de estos activos. ¿Y cuál es el rol que juega cada uno de ellos? Algo lo había comentado. El primero, que es el money market, tiene un rol más bien de servir de caja. ¿Qué es el money market? En términos muy sencillos, es una inversión de muy corto plazo en donde uno puede invertir en un depósito bancario o en un conjunto de depósitos bancarios, que eso sería un fondo de money market, en donde lo que busca es tener los recursos con alta liquidez y obteniendo una cierta tasa de interés. El inversionista que invierte en money market va a acceder a un flujo conocido, o sea, la probabilidad de perder plata ahí es muy baja, es prácticamente cero, y va a acceder a un flujo conocido que va a estar dado por el devengo, la tasa de interés que pagan los depósitos de la cartera, y el horizonte de inversión es corto plazo. Cuando uno invierte en money market, típicamente lo puede hacer a un mes y ir renovando los instrumentos mes por mes para de esa manera obtener un retorno bastante seguro y con vencimientos bastante cortos, con muy poca duración, dicho en términos técnicos. El depósito a plazo es lo que va uno a uno con la tasa del Banco Central. Cuando uno escucha que el Banco Central sube la tasa o baja la tasa, hoy día estamos en un proceso en el cual el Banco Central de Chile, la tasa de política monetaria, la ha bajado desde un nivel del 11,25 al actual 9% y con opciones de que eso siga bajando de aquí a los próximos 12, 18 meses. Cuando hablamos de eso, si eso lo traducimos a las inversiones, básicamente eso es lo que nos estaría diciendo, y a la luz del gráfico que está ahí, que los depósitos a plazo, por ejemplo, de un mes, que van muy correlacionados, prácticamente cuesta mucho ahí detectar la línea, va muy correlacionado con lo que son los devengos que dan las tasas políticas monetarias. Entonces, cuando la tasa política monetaria baja, lo que pagan los depósitos a un mes baja en consecuencia, y los depósitos a un año, cuando uno invierte a un año, por ejemplo, en un depósito, bajan antes porque eso empieza a capturar las expectativas futuras de la tasa del Banco Central. Pero para poder colocarlo muy en simple, ¿a qué riesgo de alguna forma uno se está exponiendo los depósitos a plazo? Uno es el riesgo de los bancos que de alguna forma tienen que devolver esos fondos y ese riesgo está muy controlado. Y en otro caso también es que si uno se va reinvirtiendo todo el rato en depósito a plazo, puede ir perdiendo devengo en la medida en que la tasa del Banco Central vaya cayendo, que es algo que ha empezado a ocurrir de todavía una manera lenta en el mercado chileno, pero ya ha empezado a ocurrir. Y esos son los depósitos, ahí donde uno a uno es la relación con la tasa del Banco Central. Y actúa en un portafolio típicamente como caja. Segundo es la renta fija. ¿Qué es la renta fija? En la renta fija acá, el inversionista lo que busca es adquirir una exposición a la deuda de terceros. Yo para poder obtener una cierta ganancia, le presto plata a terceros, pero no a un mes como el depósito plazo, sino por sobre un año. O sea, yo voy al mercado, voy a ver los bonos que han emitido las empresas, los gobiernos, tesorería, voy, compro esos instrumentos y a cambio de eso yo voy a obtener un flujo que es conocido desde el momento inicial, que va a corresponder a los intereses que voy a ir recibiendo y a las amortizaciones o a las devueltas del capital que vayan dando las compañías o el gobierno. En ese caso, cuando yo invierto en renta fija, yo corro dos grandes riesgos. El primero es el riesgo de default, básicamente que a quien yo le presté los fondos a través de un bono caiga en un default, es decir, no pueda dar sus obligaciones, no pueda dar a sus obligaciones, y ahí tendríamos un primer riesgo de la renta fija. Ahí dejaría de ser renta fija. Pero hay otro riesgo importante también, que es el riesgo de los movimientos de las tasas de interés. Acá, en la renta fija, y muchas veces cuesta esto entenderlo, en la renta fija, los papeles, los bonos, todos los días se valorizan, ¿ya? Uno compra un instrumento de renta fija, un bono, o un fondo que invierte en muchos de estos instrumentos, y todos los días los instrumentos que hay ahí se van valorizando en el mercado. Tienen un precio, por así decirlo. Y ese precio va cambiando todos los días.
Y eso va cambiando en función de la tasa de interés. Si las tasas de interés del mercado, tasas sobre un año a las cuales se pueden financiar las empresas, los mercados de bono, o la tasa que le exigen a la empresa, lo que es las TIR, van cambiando, va a ir cambiando el valor de los instrumentos. ¿Ya? Y en particular, lo que nos dice la teoría financiera es que cuando las tasas de interés van para arriba, hay un proceso de alza de tasas. Lo que ocurre es que los activos de renta fija se valorizan a un precio más bajo. Entonces, yo en renta fija compro el bono el día inicial yo sé cuáles van a ser los intereses que voy a ir recibiendo en el periodo en el cual el bono tiene vida, pero al mismo tiempo yo sé que día a día mi instrumento se va a ir valorizando en función de lo que vaya ocurriendo día tras día con las tasas de interés, y si las tasas de interés van subiendo en el mercado, los bonos van valiendo menos, independiente que yo vaya recibiendo mis intereses y mis amortizaciones. Si a mí se me ocurre vender el bono de repente, por algún motivo, y las tasas han venido subiendo en el tiempo, yo lo voy a terminar vendiendo probablemente más abajo de lo que compré, bajo la par, término más bien técnico. Entonces, el inversionista de renta fija, ¿qué está expuesto? Está expuesto a que las empresas quiebren, y ahí uno puede controlar mucho ese riesgo dependiendo a qué empresas le compra bonos, a empresas de grado de inversión o empresas muy riesgosas, o gobiernos, que en general los gobiernos tienen el menor riesgo de crédito en términos relativos. Y el otro riesgo que hay en la renta fija es que las tasas de interés del mercado tengan un patrón alcista. Y es lo que ha pasado en Chile en los últimos meses, y algunos se preguntarán, oye, pero ¿por qué si la tasa del Banco Central ha venido bajando? El 27 de julio empezamos un proceso de baja, pasamos de 11,25 a 9, pero en ese mismo periodo las tasas del mercado han subido, porque las tasas del mercado no solamente obedecen a la tasa del Banco Central, sino también obedecen a lo que pasa en las tasas de interés fuera de Chile, y estamos hablando también de otras duraciones. Cuando hablamos de que las tasas han subido, estamos pensando en las tasas de 3 a 5 años, que es la que mayormente invierten los inversionistas personas naturales de Chile. Entonces, ¿en la renta fija se puede perder plata? Sí, se puede perder plata, aunque las empresas en las que uno invierte no quiebren y devuelvan sus flujos. ¿Cuándo yo perdería plata? Si es que las tasas de interés van subiendo y yo no me espero a que el bono termine, sino que en un momento del tiempo distinto al término, yo lo vendo por alguna necesidad, por ejemplo, y lo vendo más abajo de lo que lo compré. En tercer lugar, y quizás esto ya es más conocido o es más intuitivo, es el caso de la renta variable, donde la renta variable, el inversionista adquiere o toma una exposición a la propiedad de una empresa, comprando ya sea a través de forma directa una acción de una compañía o a través de un vehículo de inversión colectivo, que es un fondo en donde uno puede comprar participaciones en ese fondo, y el fondo invierte en muchos activos de renta variable. En el caso de la renta variable, y a diferencia de la renta fija, uno ahí a lo que está invirtiendo o donde está colocando su ahorro es en la capacidad de crecimiento de las compañías. ¿Por qué? Porque cuando las compañías van creciendo en el tiempo, van generando utilidades de forma sustentable, parte de esas utilidades las van repartiendo, dependiendo cuál sea la política de dividendos de cada una de ellas. Y el inversionista de renta variable va a recibir ese dividendo y de esa manera va a obtener alguna rentabilidad por el dividendo, ya que la acción corresponde a una pequeña porción de la propiedad de esta compañía, en donde el dividendo va a estar en función de lo que yo tengo como propiedad de esta compañía. Pero al mismo tiempo sabemos que las acciones se transan en los mercados bursátiles, y aquellas que tienen presencia, es muy fácil ver esto día a día en términos de lo que es sus movimientos de precio, y uno podría también ahí ir obteniendo rentabilidad si es que vende la acción una vez que ha logrado un cierto incremento de precio. Pero lo importante es que en general lo que mueve el precio de la acción, lo que hace que una acción sustentablemente pueda subir o no de precio, tiene que ver con la capacidad de crecimiento de la compañía, que es un elemento multidimensional, que depende del management, del sector, de la regulación, de cómo hay experiencias de la industria equivalente en el exterior, entre muchas otras variables. Y las compañías de inversiones tienen en general muchos analistas que están mirando
el mercado para de esa manera ponerle un precio justo, un precio objetivo a una acción y tener una referencia respecto a dónde debiera estar el valor de esos instrumentos. ¿Cuál es el riesgo de renta variable? El riesgo es que la empresa no logre un crecimiento sustentable, ya sea por, insisto, cambios en el management, cambios regulatorios, modelos de negocios disruptivos que los afecten, no incorporar rápidamente tecnología. Son muchas más variables lo que afectan. Por eso, en la renta variable uno corre más riesgo que en la renta fija. En la renta fija, básicamente, estamos, entre comillas, exponiéndonos a que la empresa pague sus deudas, y en la renta variable estamos exponiéndolo a algo más desafiante, que es crecer sostenidamente en el tiempo. Entonces, con esta vista, lo que estoy tratando ya de construir es el hecho que con los activos financieros uno ya puede tener una diversificación. ¿Qué quiero invertir? ¿Cuál es mi objetivo de inversión? Si mi objetivo de inversión es ganarle al UEF por 3 puntos, 4 puntos, por decir algo, necesariamente voy a tener que tener algo de renta variable en mi portfolio, porque la renta variable es una exposición al crecimiento de las compañías y ese crecimiento se ocurre y yo elijo bien cuáles son las compañías que tienen ese crecimiento. Eso probablemente se va a reflejar muy bien en el precio de la acción y voy a tener muy buena rentabilidad. Pero al mismo tiempo, si yo quiero una UF más 3, UF más 4, por decir un número que se me viene a la cabeza y que es como bien de moda en el mercado chileno en términos de lo que piden los clientes, eso, para poder conseguirlo, requiere también de tener una ancla en la renta fija, ya que la renta fija en el largo plazo debiera dar en torno a UF más 3, en el largo plazo, y eso, acompañándolo de una porción de renta variable, me permitiría lograr el UF más 4. No pura renta variable, porque ahí yo puedo obtener UF menos algo, que ha ocurrido muchos años, pero tampoco solo renta fija porque no me logra llegar a este UF más 4 que en el ejemplo que estoy armando yo estoy esperando. Y el money market también ayuda, pero eso es típicamente para tener alguna caja y en algunos momentos del tiempo el money market puede ayudar más o menos. Se ha incorporado acá últimamente los activos alternativos. Podríamos hacer un webinar solo de activos alternativos, por lo que voy a ser, digamos, bien preciso en lo que ellos son y lo que agregan al portafolio. Los activos alternativos, como hoy día se están planteando, son básicamente aquellos activos que se transan en mercados privados. En los mercados públicos está la renta fija y la renta variable, por decir algo, digamos, muy resumido. Y en los mercados privados está el private debt o la deuda privada, que es como una especie de renta fija, pero en donde es un mercado privado, en donde se hacen transacciones o deals entre privados, en donde a través de un fondo le podemos dar financiamiento a un sector que quizás no puede emitir bonos o no quiere emitir bonos y no puede obtener un préstamo bancario tradicional, pero son negocios que lo que están buscando es un alto crecimiento, un alto riesgo, y podemos financiarlo a través de un fondo privado, que es deuda privada, o lo otro, equivalente a las acciones, por planteando bien en simple, es el private equity, en donde típicamente podemos invertir de forma privada en etapas tempranas de compañía que todavía no salen a bolsa y que tienen potencial de crecimiento, lo que hacen los fondos de private equity o en su etapa más temprana lo que conocemos por venture capital, que es algo que en los mercados desarrollados ya lleva bastante tiempo, pero que yo diría que después de la pandemia ha sido algo que se ha empezado a democratizar cada vez más para los clientes personas naturales. Porque este era un tema básicamente de los institucionales, de las compañías de seguro, que querían participar de estos mercados, tenían una cierta tolerancia de liquidez, pero esas fuentes de retorno que son muy altas en estos activos se ha ido cada vez más democratizando para que las personas, ya sea, digamos, personas naturales, puedan eh, tener acceso a este tipo de inversiones. Para que se hagan una idea, lo que uno tiene en la cabeza de los números más representativos es que en una deuda privada uno al menos podría obtener en los mercados internacionales dólar más 10, dólar más 12, y en el caso, digamos, de la private equity dólar más 15, dólar más 17, que son números bastante superiores a los que uno podría obtener en los activos tradicionales, renta variable o renta fija internacional, y la gran explicación del por qué se da ese diferencial fuerte de retorno es porque los activos alternativos, y esta otra propiedad que tienen, son más ilíquidos, ¿ya? No es que yo pueda comprarlos hoy día y venderlos mañana.
típicamente en los activos alternativos uno tiene que comprometerse a colocar los fondos en un tiempo para obtener una rentabilidad que va a ir ocurriendo en el tiempo, al cabo de 10 años, 12 años, típicamente en lo que es el private equity. Pero no podía dejar de pasar esta clase de activo porque es algo que es muy hoy día en boga, es algo que está tomando fuerza en los portfolios de las personas naturales, en los fondos balanceados también. Uno podría decir, oye, pero esto lo veo súper lejano. Oye, pero los fondos balanceados, que son fondos mutuos que invierten en muchas clases de activos, tienen dentro de ellos programas alternativos. Entonces, quizás yo no lo sé, pero yo estoy expuesto, si invierto en un fondo balanceado, a esta clase de activo que, insisto, cada vez está tomando más terreno y que ya está muy en boga en lo que son endowments, en lo que son también inversionistas institucionales y que en Chile y en Latinoamérica recién lo estamos incorporando para los clientes más bien personas naturales. Entonces, los activos ya es una forma de diversificar los portafolios, cómo yo combino los activos, cada uno tiene su rol y dependiendo de mi objetivo de inversión, dependiendo de mi horizonte, dependiendo del benchmark o la referencia que yo ocupe, es como yo debiera combinar los activos en mi vida o qué tipo de fondo o qué tipo de instrumentos elegir en el caso, digamos, de que yo delegue esto en un tercero, en el caso de los fondos. Otro elemento importante en la diversificación son los factores que afectan a cada uno de los activos financieros. No son solo las clases de activos, cada una de ellas con su propio relato, su propia dinámica. También están el tema de los factores y cómo esto afecta a la diversificación. Y aquí en el portfolio uno podría mirarlo de un punto de vista más bien macro, top-down, si lo decimos desde la perspectiva de las inversiones, más que micro, que sería bottom-up, más bien top-down. Y acá hay factores como el ciclo económico, como la valoración o el posicionamiento que en algún momento tienen los managers, que también son claves en cómo uno puede o tiene que diversificar, cómo puede gestionar los riesgos. No solo eligiendo los activos, dado el rol que cada uno de ellos tiene, sino también cómo posicionarse en distintos factores como los que están acá considerados. Y en términos del ciclo económico, acá ocupa un poco la evidencia más bien teórica y práctica también. Uno podría categorizar en términos sencillos, en una sola lámina, hay muchos más vectores de variables acá, pero las que son más importantes a nuestro juicio, la inflación y el crecimiento económico. Nosotros escuchamos mucho respecto a estas dos variables, en donde hemos tenido los últimos años con un desafío inflacionario global después de la pandemia, hemos tenido un crecimiento económico que en el caso local ha venido cada vez más desafiante, con un crecimiento a largo plazo algo menor en cada una de las estimaciones que hacen los expertos de Hacienda, y algo que también hemos visto en el mundo es que el crecimiento cada vez también está más volátil. Entonces, uno escucha regularmente de crecimiento y al mismo tiempo escucha de inflación. Y esas dos variables van a determinar, yo diría, en casi su totalidad, cuál es el ciclo económico en que estamos hoy día posicionados y dónde podríamos ir. Entonces, puse acá en los dos ejes inflación y crecimiento, y tenemos un primer ciclo que lo planteo solo por el orden, digamos, no es que necesariamente es lo que se esté dando ahora, pero que sería un ciclo en donde la inflación es alta. Para poner una referencia, estamos hablando en un mundo donde la inflación está por sobre los objetivos de los bancos centrales, como está ocurriendo hoy día en Chile, más atenuado, sí, pero está ocurriendo todavía. Tenemos una inflación spot que está en 5% por sobre el target del Banco Central, entre 2 y 4 el target, aunque uno sí podría decir las expectativas de inflación a 12 meses ya están más bien ancladas. Pero esta situación sería, ¿cómo lo podríamos leer en términos más genéricos, más que la situación actual? Sería un momento en el cual la inflación esté por sobre los targets, ya sea a nivel de expectativas o inflación spot, que se han planteado los bancos centrales. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que debería ocurrir? Que el crecimiento económico esté por debajo de lo que uno entiende que es el crecimiento normal de un país, del crecimiento de largo plazo. Entonces, eso generaría un ambiente que en el mundo de inversiones y también en el mundo de la economía, muchos hablan de estanflación o cuasi estanflación, pero que básicamente lo que trata de combinar es un mundo con una inflación alta y un crecimiento bajo.
ese crecimiento podría ser menor a cero, y ahí estaríamos hablando derechamente de una estanflación, o podría ser un crecimiento positivo pero debajo del potencial, y ahí estaríamos hablando de una cuasi estanflación, y ahí uno puede ocupar distintos tecnicismos. Pero de un punto de vista del ciclo económico, generan un efecto similar en los activos. Este tipo de escenario fue el que fue muy claro a nivel internacional el año pasado. El año pasado tuvimos un momento en el cual la inflación estaba muy desbordada, el shock que generó el conflicto de Rusia y Ucrania, todos los desequilibrios macro que se provocaron en el mundo como consecuencia de los estímulos fiscales y monetarios del COVID, entre otras cosas. Y el crecimiento venía fuerte, pero con perspectivas bajistas, o venía de una base de comparación muy alta, que es lo que ocurrió en el año 2022. Entonces, en ese tipo de ambiente, crecimiento bajo y inflación alta, para decirlo en términos muy sencillos, los activos no se comportan igual. Y típicamente lo que genera mucho valor ahí son los activos del money market, porque esos van de la mano de la TPM. ¿Y qué es lo que pasa en estos ambientes? Lo vivimos en Chile, lo vivimos afuera también. La TPM, la tasa de política monetaria, o en Estados Unidos el Fed Funds Rate, van subiendo, y el money market se vuelve como una alternativa de inversión muy competitiva, y empieza como a perder ese rol tradicional que tiene, que es de caja, sino que se vuelve un activo generador de retorno. Y hasta hoy día eso está pasando. El money market sigue siendo súper competitivo porque el escenario así lo ha llevado. Tips, ¿qué son los tips? Es exponerse a instrumentos en inflación, o que van de la mano de la inflación, y eso va muy de la mano en lo que es la inflación. O si uno quiere tener renta fija de corta duración, invertamos en renta fija, prestémosle plata a empresas, pero primero, empresas de buena calidad crediticia, y segundo, con duración de 1, 1,5 años, para obtener una exposición muy baja a los movimientos de tasa, y quedarse con lo que se denomina técnicamente el devengo, que es la tasa que uno obtiene, por ejemplo, en el money market. Y típicamente en estos ambientes, los mercados desarrollados, en términos geográficos, andan algo mejor que los mercados emergentes. Otro escenario, el que se da en lo que uno ya podría reconocer como una recesión, desaceleración. Nos vamos a este cuadrante, nos vamos a este otro, que es un escenario caracterizado por un crecimiento bajo y una inflación baja, ¿ya? Y que si ese crecimiento es negativo, ya derechamente estaríamos en una recesión, o si es un crecimiento por debajo del potencial, ya es una desaceleración. Y en ese ambiente, los activos rentan de manera distinta también. En ese tipo de escenarios, si uno plantea que se va el mundo hacia una realidad como esa, que hay muchos que han sostenido este último año ese tipo de tesis de inversión, lo que renta en general ya no es tanto el money market, porque en ese escenario las tasas del Banco Central van bajando porque la inflación deja de ser un problema, y los devengos que da el money market empiezan a ser cada vez menores. Entonces los inversionistas miran para el lado y dicen, ¿dónde yo puedo generar valor en este tipo de ambiente? Y ahí la renta fija, pero de larga duración, invertir en bonos del tesoro a largo plazo, bonos de tesorería local, en este caso también a largo plazo, son mejores alternativas de inversión, que son los que típicamente rentan bien cuando se produce este escenario de recesión. Y en el caso de las acciones, hay valor, pero las acciones que tienen como un sesgo más defensivo, que son acciones que son contracíclicas, que generalmente provienen de sectores como los utilities, de no mediar una cuestión regulatoria, pero que son sectores como los utilities, donde hay un flujo más o menos que se va a ir generando independiente del estado de la economía, y ahí también son los mercados desarrollados los que típicamente en la historia han generado más valor. Otra alternativa es que ya nos pasemos a este otro cuadrante, que es el que más le gusta estos dos a los inversionistas de acciones, que es cuando ya vamos a una recuperación, cuando ya hemos logrado que el crecimiento empieza a despegar, aunque todavía la inflación está por debajo de los niveles más normales. En la jerga financiera ese es el escenario que se conoce como de Goldilocks, que es el escenario de recuperación, en donde ahí los activos que empiezan a rentar mejor son las acciones de alto crecimiento. ¿Por qué? Pues las acciones de alto crecimiento lo que agradecen es que las tasas de interés sean bajas, son las acciones growth, muy ligadas a la tecnología, la renta fija también, pero como ya estamos en recuperación, ya no es tanto invertir en la renta fija del tesoro, sino que en la renta fija de empresas de mayor calidad, perdón, de mayor riesgo, que son empresas que probablemente en el escenario de recesión quedaron con sus bonos muy baratos, por decirlo de alguna forma, y que ofrecen oportunidades de inversión cuando viene la recuperación, y los mercados emergentes en términos geográficos son los que tienen ya un mejor perfil de
riesgo-retorno en estos ambientes. Y finalmente viene el auge, que es cuando ya tenemos un crecimiento por sobre el potencial y nuevamente una inflación por sobre el potencial, y ahí uno ya tiende a invertir en las acciones value o de sectores que ya están más consolidados, que no les afecta el hecho de que la inflación alta empieza a subir las tasas y la renta fija emergente se plantean como buenas clases de activos. ¿Cuál es el problema? Que el ciclo económico es difícil predecirlo. Uno, de alguna manera, puede tener una tesis de inversión en donde pueden ir estas variables, pero el momento en el cual esto empieza a ocurrir, hay una serie de indicadores líderes que permiten anticipar esto, no necesariamente es el correcto, y podemos tener en algún momento mercados que se comportan como que estuviéramos en esta inflación, pero en realidad no lo estamos, y es todo un arte y todo un desafío intelectual poder estar siempre invertido en el ciclo económico correcto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace desde el punto de vista de inversiones? Uno lo que hace es básicamente tener una tesis respecto a cuál es el escenario más probable. Yo diría que el escenario modal hoy día es el de desaceleración. Hace unos meses atrás era de recesión. Muchos decían que Estados Unidos iba a recesión, pero nos ha sorprendido en el margen. Pero yo diría que el escenario modal de cara a 2024 es de desaceleración. Y uno debiera invertir en estas cosas, si es que desaceleración es realmente lo que va a ocurrir, pero al mismo tiempo también uno aquí diversifica, dice, yo me puedo equivocar. Hay muchos factores y por eso están los shocks allá arriba, fenómenos geopolíticos, puede ser, digamos, ya nos dimos cuenta que una pandemia nos puede cambiar todo esto. Hay muchos shocks que pueden alterar la velocidad y el estado del ciclo económico y que hacen que sea muy riesgoso colocar todas las inversiones en un ciclo en particular, sino más bien también aquí hay una llamada a diversificar. Entonces, si yo creo, por ejemplo, que el escenario más probable es una desaceleración, pero mi error tipo uno podría ser este, que en realidad fuera recuperación, yo puedo hacer una estrategia diversificada acá para exponerme a estas dos partes del ciclo. Esto no significa no tener convicción, sino que significa que yo parte, digamos, de las inversiones las dejo también expuestas a el error que yo pueda cometer, porque estas cosas son dinámicas y la verdad es que generalmente los humanos nos equivocamos en predecir el ciclo, le tendemos a apuntar, pero en términos del timing, cómo los activos se van desarrollando, en términos de las rentabilidades a lo largo de los ciclos, pueden ser más rápidos o más lentas y por eso es importante diversificar. Entonces, también acá hay un valor en la diversificación. Es no exponerse a un solo ciclo donde los activos actúan de una manera u otra, sino que tener una convicción, pero al mismo tiempo tener espacio en la cartera para ir combinando activos que podrían actuar como hedge, uno podría decir, en caso que yo cometa un error o algún shock lleve a que el ciclo termine siendo distinto al que yo pensaba. Y además hay que considerar otros factores como las valoraciones, los activos básicamente te dicen si los activos están baratos o no, dependiendo del estado fundamental de la economía. Hoy día, y puse este gráfico acá, se está dando una coyuntura en donde lo que se denomina el modelo de la Fed o la diferencia entre las tasas que tienen las acciones, que es la utilidad sobre el precio, es el inverso del precio-utilidad, la utilidad que generan las compañías sobre el precio que uno paga por ellas, que es un indicador del yield, del rendimiento de las acciones. Si uno lo compara con los bonos de renta fija, las tasas que están dando los bonos de renta fija, el número está ahí, en torno a cero. Es decir, hoy día el premio que están dando las acciones por sobre la renta fija, y esto ocurre acá y en el mundo en general, es cero. ¿Eso qué significa? Que los activos de renta fija están más baratos que nunca respecto a la renta variable en la historia de este gráfico. Y desde el punto de vista de la valoración, me está diciendo que si yo invirtiera solo por ese factor, que no es cierto, pero si fuera solo por ese factor, yo debería tener mi cartera cargada solo hacia los bonos. Pero ahí uno también va combinando qué tipo de bono, cuándo madura esto, porque las valoraciones a veces son de promesas que nunca se cumplen y uno también tiene que ir testeándolo. Y finalmente está el posicionamiento también, qué es lo que hace el resto, cómo está viendo el ciclo el resto, digamos, de la industria. Hay encuestas muy ocupadas en términos de lo que es la industria financiera. La más clásica es la encuesta de BofA Merrill Lynch, en donde se muestra el posicionamiento de los asset managers a nivel global, si están invirtiendo en acciones, en bonos, cuándo lo plantean hacer, qué están viendo en términos de las tasas, y que los posicionamientos unidos a las valoraciones y al estado del ciclo, y siempre diversificando, permiten ir construyendo un portfolio que sea robusto en el tiempo. Y finalmente, para ya poner un poquito más de evidencia más práctica,
El año 2021, como les mencionaba, y 2022 fueron años bien particulares para lo que se denomina el portfolio 60-40, que es esto. La industria financiera, a lo largo del tiempo, ha mostrado las virtudes de tener portfolios multiactivos, es decir, parte de el patrimonio puesto en acciones y otra parte en renta fija o en bonos. Y se han generado estos portfolios 60-40, que este en particular es un 60% en renta variable y un 40% en renta fija. Y existen otros que son los 80-20, los 40-60, que son portfolios que vienen precargados en plataformas financieras como Bloomberg, como Reuters, y que se basan en índices. Y una de las cosas que ha pasado con el portfolio 60-40 es que después, digamos, yo diría, el primer elemento que hizo que tuviera como un nuevo normal en términos de volatilidad, de movimientos de sus precios, ocurre inicialmente con lo que fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos, algo que sigue vigente y que hoy día entendemos que en San Francisco las autoridades de esos países están buscando de algún tipo de acuerdo, por lo menos esa es la expectativa de mercado para moderar esto, pero más allá de lo que ocurra, el hecho es que acá hubo una primera señal de que el portfolio 60-40 empezó a tener mucha volatilidad, después una volatilidad al alza tremenda, que fue la pandemia, en donde las tasas de interés bajaron muy fuerte en la pandemia, lo que es muy bueno para la renta fija, y al mismo tiempo en la pandemia los activos de renta variable y sobre todo los activos más de tecnología tuvieron retornos un año del 20% el 2020 y el otro año tan nuevo del 20% en dólares el 2021. ¿Y por qué? Porque se entendía que la pandemia era un cambio completo en términos de la aceleración de ciertas tendencias que eran muy favorables para las acciones de la tecnología, que es lo que más está representado en índices como el Standard y Poor's 500. Entonces aquí tuvimos una aceleración tremenda, con, una, con una, un aumento muy sustantivo, pero después en el año 2022, esta fiesta la cobraron los activos financieros y en el año 2022 las acciones globales cayeron un 17% y la renta fija global cayó un 15%. Todo esto medido en dólares. Y ahí revirtió parte de lo que había ganado. Entonces, si ustedes ven la volatilidad que tiene el portfolio 60-40, no es a la que uno estaba acostumbrado. Este es un índice base 100 que en noviembre de 2010 parte con la medición, en esta figura en particular, y tiene una volatilidad muy importante y que de alguna manera lo que da cuenta, si sube muy fuerte y baja muy fuerte, es que los activos que están adentro, las acciones y los bonos, como que se mueven en la misma dirección. Y eso es algo que ha ocurrido en 2020, en 2021 y en 2022. En 2020, en 2021, la renta fija y la renta variable subieron al unísono. Y en 2022, la renta fija y la renta variable cayeron, las dos. Y por lo tanto, la industria empieza a cuestionarse esto de la diversificación. Oye, ¿no será que los portfolios 60-40, que antes tenían un patrón de rendimiento más bien estable, una pendiente no tan pronunciada, ahora tienen movimientos muy fuertes al alza o a la baja? ¿No será que la renta fija y la renta variable al final del día es prácticamente invertir en lo mismo y las volatilidades que tienen son muy parecidas y muy altas? Y se empieza a poner en cuestionamiento el portfolio 60-40 y muchos empiezan a dudar de las ventajas de la diversificación que estamos hablando, que es un tema que ha estado presente en los últimos días en la industria, tanto a nivel práctico, también como a nivel teórico en los principales journals de finanzas. Entonces, en ese sentido, es importante aquí mencionar algunos aspectos. Primero, esta situación de alza de tasas, con caída de las acciones y viceversa, es típico de un escenario, y como lo mostraba antes, que no lo habíamos visualizado, yo diría, desde inicio de los años 80, que es un escenario más bien como de estanflación. Se me viene a la cabeza, a inicio de los años 80, el aumento de las tasas de Volcker en Estados Unidos, del banquero central, los planes de restricción fiscales que hubieron en Estados Unidos también en ese momento, y las crisis petroleras que hubieron en los años 70, que dibujaron un escenario que algunos aspectos se habían repetido en 2020, 2021, en 2022. Entonces, el portfolio 60-40 es importante decir que funciona menos cuando hay esta inflación, porque en esta inflación lo que funciona es el money market, algo que habíamos dicho antes. Entonces, nunca nos había tocado a una generación importante
de gestores de portfolio haber tenido un periodo de este tipo, de fuerte irrupción inflacionaria y con aumento importante en las tasas del Banco Central y con economías débiles, no nos había tocado. Nos tocó algo parecido unos 3 o 4 meses justo antes de que estallara la crisis de Lehman Brothers en 2008, pero fueron 4 meses que hubo un boom de commodity en ese tiempo y se generó algo parecido como una cuasi esta inflación. Pero después eso se cambió con la crisis financiera. Pero ahora nos tocaron años de esto y más bien que decir que el portfolio 60-40 no funciona, estamos en un periodo, a nuestro juicio, y aquí hablo más bien de la mirada que tenemos en Manchile, que ya estamos saliendo de este ciclo típico como de esta inflación, ya vamos hacia una desaceleración, pero estamos en un ciclo en donde esto era esperable que pasara. Claro, uno dice coloquialmente con el diario del lunes más fácil, pero de alguna forma el ciclo en el que estábamos involucrados hacía entender de que la clase de activos money market era la que tenía un mejor perfil de riesgo-retorno y no necesariamente el 60-40 entre bonos y acciones. Entonces es un primer elemento. No necesariamente es que la diversificación esté en tela de juicio, sino que la diversificación entre bonos y acciones no funciona muy bien cuando tenemos un escenario de esta inflación. En el resto tiende a funcionar y que es un poco lo que muestra la historia. Pero si vamos de nuevo a un escenario como de esta inflación, ojo que ahí es el money market, la clase de activo que permite en una mayor ponderación equilibrar este gráfico y que siga una tendencia más bien alcista y más tranquila como la que tenía antes de la pandemia. Y por último, el tema de los activos alternativos. Lo mencioné, es algo que da para mucho, pero el portfolio 60-40 tiene que ser hoy día complementado con los activos alternativos. Hay un gap muy importante en términos de cómo las personas tienen activos alternativos en sus portfolios de inversión, ya sea porque lo hacen expreso o porque están invertidos en un vehículo como un fondo balanceado que tiene alguna exposición en alternativo. Aquí una evidencia que tomé de Blackstone, lo que muestra es que los fondos de pensiones en el mundo, estoy hablando, tienen un 26% de exposición a los activos alternativos, los private equity, los private debt, los real estate, que son activos que se transan en mercados privados. Los endowments, las universidades, las fundaciones, tienen un 51% en general en el mundo, y las personas tienen un 5%, las personas naturales. Hay un gap importante. Y básicamente porque este producto siempre fue diseñado para inversionistas de muy largo plazo, pero las personas se vieron justo antes de la pandemia en un mundo de cero tasas de interés, donde querían buscar más ingresos, más tasa, más yield, y una forma de hacerlo era con los alternativos. Pero los alternativos eran un producto para los institucionales, y lo que han hecho las compañías en general de inversiones es ir generando versiones de activo alternativo que hacen más sentido para las personas naturales, con algunas diferencias de liquidez, de formas de entrar, etcétera. Y de un punto de vista financiero, lo que logran los activos alternativos en un portfolio de una persona, lo estamos pensando no aquí de una fondo de pensión o de un endowment, que eso está ya muy solucionado y está muy escrito en la literatura, sino del punto de vista de una persona natural. ¿Qué es lo que agrega esto? Hace que la frontera eficiente sea, digamos, entre comillas, más eficiente, con el mismo nivel de volatilidad, y aquí estamos hablando de la dispersión de los retornos anualizados, con el mismo nivel de volatilidad se puedan conseguir mejores retornos anuales, teniendo una porción de activos alternativos. Nada es gratis. ¿A costa de qué? Es de perder algo de liquidez. Pero hoy día las alternativas que hay en el mercado son pérdidas de liquidez que son del tipo yo no voy a poder retirar todo mi plata hoy día, pero quizás sí en ventana de 3 meses, 6 meses. Ese es el tipo de producto que hoy día se está armando y que de alguna manera nos va a permitir robustecer mejor los portfolios, poder tener una nueva fuente de diversificación, que es una fuente generadora de retorno, y de esa manera poder navegar mejor en estos ambientes que nos ha tocado vivir en los últimos años, donde hemos pasado por pandemia, por fenómenos geopolíticos, por una inflación que toda una generación nunca había visto, sobre todo en Chile nunca habíamos estado expuestos a esto, y que genera desequilibrios en los activos, en la macro y mayor volatilidad, y pone en tela de juicio, como les decía antes, al típico portfolio 60-40 que para poder seguir cumpliendo ese rol de 60-40 diversificación, tiene que ser acompañado por estas cosas y nunca olvidarse que los ciclos económicos, la macroeconomía, la visión top-down también nos sirve mucho para diversificar en los activos. Eso es lo que tenía preparado hoy día.
espero que hayan podido entender las principales ideas. Me quedo como conclusión de que hoy día estamos en un momento en el cual hay bastante volatilidad en los activos. No puedo dejar de mencionar lo que pasa con algunas variables locales. El tipo de cambio hoy día, por ejemplo, bajó 30 pesos, que es una volatilidad tremenda, básicamente por un dato de inflación de Estados Unidos. La semana pasada había subido lo mismo, había subido cerca de 20 pesos. Entonces, estamos en un ambiente de volatilidad y en ese ambiente, más que tratar de ir siguiendo el mercado, lo que termina pagando es la diversificación. Pero una diversificación bien realizada, con una mirada del ciclo, con una mirada de las valoraciones, entendiendo bien el rol de los activos e ir incorporando estos activos alternativos, que si uno lo ve muy lejano, quizás en la realidad no es tan lejano porque, insisto, los fondos balanceados, los fondos mutuos balanceados, ya muchos de ellos tienen adentro un programa de activos alternativos que les da una exposición indirecta a ese tipo de vehículos de inversión. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que ha sido una excelente presentación, muy didáctica, ilustrativa. A decir por la audiencia, se ha mantenido intacta durante una hora y eso creo que es demostrativo de que ha logrado llegar al público y ese interés de la audiencia lo está diciendo, digamos. No tenemos mucho tiempo para preguntas, pero me gustaría que nos compartieras para finalizar cuáles son las últimas proyecciones de Banchile en materia de inflación y crecimiento. Este año está casi corrido, pero a ver si nos comentas también del próximo año. Sí, en términos de las variables macro, nuestro equipo de research, el departamento de estudio, en términos de crecimiento económico, yo diría que está en la foja de lo que ha dicho el Banco Central en términos de 2024. Ya este 2023 está ya prácticamente jugado, pero un crecimiento en torno al 1% para el próximo año. Y en términos de la inflación, en los próximos 12 meses, en un valor en torno al 3,2%, que un poco en eso lo hemos movido en términos de las proyecciones y cómo en el equipo nuestro estamos nosotros armando las carteras de inversión. También, digamos, el tipo de cambio, una variable que es muy importante para poder también ilustrar cuáles son los rendimientos que uno podría tener fuera de Chile o dentro de Chile en materia de inversiones. Y ahí hoy día el escenario con el que estamos trabajando es un valor en torno a los 880 este año, a fines de este año, y el próximo algo más en la línea de los 840, 860, pero muy condicional también. Algunos desarrollos que vayamos viendo en cuestiones, digamos, más idiosincráticas, como es la elección de diciembre, cómo se administra eso y cómo eso puede generar también algún riesgo político adicional. Pero en el escenario base, esos son, digamos, los principales proyecciones que hacemos de variables que nos sirven para ir armando, en mi caso, digamos, las carteras de inversión discrecionales a los clientes y poder ir buscando a través de estos números, con estos ambientes, el logro de ciertos objetivos de inversión que nuestros clientes nos dan. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Nos han llegado muchos comentarios positivos de agradecimiento, excelente presentación, etcétera, etcétera. Creo que podríamos cerrar con esto. Es bueno siempre quedarse con un buen sabor al momento del cierre. Así que muchas gracias a ti. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Sabemos que con todos los cambios que estamos viviendo, tu tiempo es muy valioso, así que esperamos saltarnos la desaceleración y tengamos pronto una recuperación y en un próximo seminario estemos hablando de ello. Muy buenas tardes a todos, le agradecemos su participación y para cualquier cosa quedamos disponibles a vuestras consultas en el mail del Magíster y el Diplomado. Buenas tardes y muchas gracias. Un gusto verte. Gracias.